importancia del día de la fecha que hemos escuchado a 12 de los 14 denunciantes, resaltar la participación de la ciudadanía también el día de hoy. Vinieron los organismos de derechos humanos, vino la mismísima Nora Cortina, ¿no? O sea, el compromiso con las instituciones de la democracia de las Madres de Plaza de Mayo es inmenso, la verdad. Hemos escuchado también una denuncia bien explicada por su propia protagonista, desgarradora, víctima del terrorismo, y que, bueno, ella misma desarrolló como su represor, su violador. Además, era una persona que trabajaba y trabajó muchos años con Rosati. Bueno, explicó toda la toma de conocimiento que tuvo en su momento la intendencia Rosati y lo mantuvo en el cargo, ¿no? Entre otros y otras expositores, la verdad que para resaltar el día de la fecha es que además la coalición cívica también ha ratificado su denuncia. Y esto es muy importante. Incluso si nos ponemos a escuchar, muchos de los cargos atribuidos y de los hechos desarrollados en la denuncia que originariamente hiciera Carrió, que luego tomara Oliveto y el diputado López, muchos coinciden con otros cargos que han formulado tanto el diputado Valdés como la diputada María Rosa Martínez. Todo esto tiene que ser analizado y tenemos que proceder a la admisibilidad, que es un requisito que nos da el reglamento, a partir del cual se marca el punto de partida para empezar a producir la prueba. Llamar testigos, los informes periciales, los documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, y ya lo he manifestado, y ustedes saben que soy autora de uno de los proyectos por el tema 2x1, que es un tema gravísimo, que bueno, precisamente violatorio de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Creo que están dadas las condiciones para la admisibilidad, pero hay que hacer un informe sustancioso, serio y bien fundado, ¿no? Incluso sin que acompañen en este pedido los diputados de oposición, por ejemplo, del bloque de Juntos por el Cambio. Sí, la modalidad, como bien se dijo al finalizar la reunión, va a haber una comisión directiva, la misma comisión que preside la presidenta, el vicepresidente y los secretarios de la comisión de juicio político determinarán la modalidad, porque puede ser un solo informe con una independización de las personas, es decir, son 4 jueces, bueno, qué hecho se le atribuye a cada uno, o puede haber distintos dictámenes, puede la oposición presentar su dictamen. Eso lo va a determinar la conducción de la comisión. Sí, diputada, bueno, usted hacía referencia a la presencia de hoy de distintos testigos, sobre todo de la víctima del represor Ramos, vinculado en su momento a Cortesano Rosati. ¿Le parece sorpresivo? Estos son hechos conocidos, obviamente, pero no sé si son conocidos para el conjunto de la sociedad. ¿Le parece sorpresivo y en todo caso que le aporte un aire nuevo a este intento de juicio aquí en el Congreso, el hecho de que aparezcan estas voces? No me parece sorpresivo el caso concreto de esta denuncia, pero sí, porque lo hemos escuchado cuando fue la audiencia pública en el Senado para que Rosati sea designado juez de la Corte en el 2016. Pero sí, nunca había escuchado en primera persona el testimonio tan desgarrador. Sí, en ese sentido sí me impactó fuertemente, aunque el hecho ya lo conocíamos, ¿no? A los efectos del volumen posible que pueda tomar o no el juicio político, ¿le parece un elemento? Sí, me parece un elemento importante, sumado a todos los otros que hay, ¿no? Son 60 los hechos desprendidos de las 14 denuncias, son 60, entre los principales, que son los que nuestro bloque ha denunciado por impulso del presidente y los gobernadores, que es el Consejo de la Magistratura, inmiscuirse en otros poderes, la falta de ética por parte de los jueces cuando se autovotan, cuando hacen sentencias de las cuales salen beneficiados, bueno, las cuestiones previas por las leyes y la Constitución, ¿no? Si es posible una más, sí, esta diferenciación que planteó la coalición cívica al sostener, que usted valora al sostener su acusación, pero esta diferenciación conceptual en el sentido de que el cuestionamiento a Lorenzetti va por el lado de una oscura construcción de su patrimonio respecto de las imputaciones que ahora se llevan adelante. ¿Qué opinión tiene sobre esa eventual
diferenciación que plantea la coalición? Bueno, lo que se juzgan son conductas. Algunas conductas se desprenden de las leyes, de las sentencias, de los fallos, que es la gran discusión, ¿no? Ese principio por el cual no puede ser juzgado el juez por el contenido de las sentencias es un principio que no es pleno y no es absoluto, tiene muchísimas excepciones, y no solamente que hay precedentes, acá tenemos los precedentes de la mayoría automática de Menem, muchos precedentes, por ejemplo el de Lobosquiano es uno de ellos, pero además hay precedentes de jueces de primera instancia y demás donde sí han sido juzgados por las sentencias, pero no por el criterio jurídico aplicado, sino porque violaron las leyes a través de sus sentencias o tuvieron conductas plagadas de mal desempeño, falta de ética o errores gravísimos que tienen consecuencias gravísimas para los particulares, o por ejemplo el tráfico de influencia, que es un delito, se puede desprender de una sentencia, o el prevaricato, que es un delito, se puede desprender de una sentencia. Y después están las conductas de tipo administrativas que han tenido los cortesanos, por ejemplo con el manejo de la obra social. Ahí lo que vemos claramente que no se trata de una sentencia, sino que se trata de un sistema de administración que puedo llevar con auditorías que la misma Corte mandó a hacer, esto es fruto de los proyectos presentados, que puede llevar a la existencia de problemas de gestión, errores contables y hasta malversación de fondos. Son distintos tipos de hechos relatados de los cuales se pueden desprender distintas acusaciones. Por ejemplo, puede haber mal desempeño sin haber delito. Y el mal desempeño solo, sin delito, ya es causal de remoción de un juez. Así lo dice el artículo 53 de la Constitución. Pero también podemos encontrar delitos. Ahora, ¿va a ser la Comisión de Juicio Político la que juzgue a un juez por un delito, le ponga una pena? No. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados solo debe acusar a ese juez y removerlo del cargo oportunamente el Senado. Y después la justicia ordinaria, la justicia común, determinará si hay un delito y procederá como un ciudadano sin fueros en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Gracias. Respecto del cliché que se le adjudica al oficialismo en cuanto a este tipo de presentaciones, y dado que se dieron argumentos y causales o motivos por los cuales se lleva adelante este proceso, cuando se refiere la oposición a este denominado sí, ¿usted qué tiene para responderle? ¿Cree que van de alguna forma a rever su posición respecto de todo lo que se dijo acá? Y bueno, creo que los hechos a veces son mejor que la bajada de línea que pueda hacer las notas o los titulares de Clarín y La Nación, ¿no? Ya sabemos de dónde nació ese cliché. Y los hechos son que los diputados de Juntos por el Cambio estaban participando en la comisión, la reunión anterior, y esta comisión, y en esta comisión además ratificaron una denuncia a uno de estos jueces. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Bueno, gracias, chicos.